Hola. Buenos días a todas y a todos. Agradeceros vuestra presencia y sobre todo que vamos viendo que ya las ruedas de prensa comienzan a ser también presenciales y por lo tanto es una alegría estar aquí con vosotros. El acto de hoy es la presentación del nuevo programa de lanzaderas de empleo que recuperamos en este 2021, que había tenido un lapsus durante el 2020, pero volvemos a incorporar un programa muy interesante de políticas activas de empleo. Me acompaña en la mesa Natalia Serrano, que es la directora del área de empleo de la Fundación Santa María la Real, con la que vamos a conocer pormenorizadamente y con detalle el calendario, la programación, participantes y demás de cada una de estas lanzaderas. Pero en principio deciros que vamos a tener este año 13 nuevas lanzaderas de empleo para Extremadura, que van a participar 260 personas en este programa. En total serán 260 participantes, que es un programa innovador, interesante, eficaz, eficiente y de mucho tirón y muy atractivo para las políticas activas de empleo en Extremadura, que en la provincia de Badajoz serán 7 proyectos los que vamos a poder desarrollar y 6 proyectos en la provincia de Cáceres, que el criterio que hemos tenido para poder distribuir los proyectos es el criterio poblacional fundamentalmente. Necesitamos un volumen suficiente de personas para poder hacer las selecciones adecuadas y poder incorporarlos a los participantes, que en la provincia de Badajoz, Almendralejo, Don Benito, Mérida, Villanueva, Montijo, Zafra y Villafranca de los Barros serán la sede de estos proyectos y que en la provincia de Cáceres serán Cáceres, Coria, Miajadas, Moraleja, Navalmoral y Trujillo, donde se desarrollen estos proyectos. Las lanzaderas, excepto 2, que son las de Cáceres y Mérida, tendrán un perfil mixto. En Cáceres y Mérida participarán solo mujeres, sobre todo con mujeres que tengan algún tipo de exclusión relacionada con temas de violencia de género, exclusión social y demás. O sea, vamos a tener un piloto especial para trabajar con mujeres y el resto, pues bueno, serán mayores de 18 años, desempleados, con cualquier nivel formativo, que esto sí que lo tenemos también muy claro. El intercambio de distintos niveles formativos, de capacidades y de competencias enriquece sustancialmente el proyecto y que además pueden venir de cualquier sector de actividad económica. No hay ningún problema. Serán 20 los participantes por cada uno de los proyectos, de cada una de las lanzaderas, y su duración será de 4 meses desde la mitad de junio. El SESPE apuesta decididamente desde el punto de vista presupuestario. Son 370.000 euros, prácticamente unos 30.000 euros por cada una de las lanzaderas, lo que se aporta en fondo del Servicio Público de Empleo, y contamos con el modelo, la metodología, las técnicas que incorpora la Fundación Santa María la Real y que ahora dejo paso a Natalia para que ella especifique y nos cuente un poco más todo lo que tiene que ver con el modelo de lanzaderas y por qué funciona de esta manera. Gracias, Natalia. Muchas gracias, Javier. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Como decía Javier, se agradece ya poder vernos en persona y poder vernos cara a cara. Y agradecer, por supuesto, también a la Junta de Extremadura, a través del SESPE, la confianza también en el proyecto y la apuesta decidida por un proyecto que pone el foco en las personas y no solamente en el problema del desempleo, ¿no? Como comentaba Javier, estas lanzaderas tienen una duración de 4 meses y en ellas lo que vamos a trabajar es a través de metodologías ya muy testadas de innovación social, cómo podemos ayudar a que estas personas que están en situación de desempleo encuentren un trabajo, mejoren sus posibilidades de encontrarlo, puedan encontrar también una salida formativa y, en definitiva, que mejoren su situación actual a través también de la ayuda mutua. Si algo tiene diferencial también este proyecto, como decía antes, es que pone el foco en las personas y entendemos que, independientemente de su situación profesional o de desempleo, hay un valor que pueden aportar a otras personas y por eso es una metodología eminentemente grupal en la que se forman equipos de personas, de hasta 20 personas,
que se apoyan mutuamente con la ayuda de un profesional de Santa María la Real que la acompaña durante ese periodo a través también de acompañamiento individual. En esos 4 meses, las personas que participan trabajarán competencias relacionadas con la búsqueda de empleo, competencias digitales, conocerán mejor el mercado de trabajo y, en definitiva, lo que trataremos es de que se sientan más preparados para encontrar un empleo y que lo consigan al finalizar el proceso. En las 2 lanzaderas que haremos específicas para mujeres desempleadas en situación de vulnerabilidad, trabajaremos, además de las competencias y de las cuestiones más básicas, ¿no?, que trabajamos en el resto de lanzaderas, también otra serie de competencias y otra serie de habilidades que también ponen el foco sobre cómo esa situación de vulnerabilidad también podemos reforzarla y podemos reforzarla de una manera más intensa para que la cuestión de género y la cuestión del sexo no sea una dificultad para el acceso al mercado de trabajo. En cuanto a las fechas también de desarrollo de la lanzadera, a partir de hoy las personas desempleadas de estas regiones ya pueden inscribirse al programa. Tendrán hasta el 8 de julio para realizar esta inscripción y las lanzaderas, como comentaba Javier, se desarrollarán entre mediados de julio y mediados de noviembre. Simplemente también comentar que esta metodología es una metodología, como decía antes, que se basa en la innovación social, ha sido ya reconocida por múltiples organismos. En Extremadura tenemos la suerte de haber contado ya con una experiencia en la que avalan también los resultados de inserción y de mejora de las competencias de estas personas y, por lo tanto, bueno, pues esperamos que estas 13 lanzaderas que van a servir para que también la situación de desempleo que estamos viviendo ahora pues pueda ser un plan de choque para que al menos esto se pueda paliar y, sobre todo, pueda tener un efecto también multiplicador en las comunidades en las que se van a implementar los proyectos. Fenomenal, Natalia. Hay algo muy importante, que ya tenemos un recorrido, hay una historia. Son 44 proyectos de lanzadera los que se han podido desarrollar en Extremadura, en el que han participado cerca de 1000 personas y en el que el porcentaje de inserción laboral después de las lanzaderas está en torno al 60%. Es un dato muy importante. El interés especial que tiene una lanzadera tiene que ver con lo que es el entrenamiento. Somos capaces en estas lanzaderas de diseñar el mejor plan socio, personal y laboral para las personas. Somos capaces de que ellos mismos vayan construyendo su proyecto profesional, de que vayan reforzando y adquiriendo cosas que a veces pasan desapercibidas, como es la autoestima, la confianza y la seguridad en uno mismo para poder diseñar hacia dónde quiere dirigir sus esfuerzos. Hay otra cosa también muy importante que tiene una lanzadera, que decía muy bien Natalia, el trabajo en equipo. A veces funcionamos solos, trabajamos solos en la búsqueda de empleo, cuando lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo. Se forman equipos con los participantes, se crea no solo una red de WhatsApp, sino que además hay un refuerzo entre todos los participantes que lo que va haciendo es apoyar en la dirección más adecuada para cada uno de ellos. Además, hay otra cosa muy importante, que es la conexión con las empresas. El enseñar de qué manera se comunica, se llega a una entrevista de trabajo, se habla con un empresario para poder demostrarle a ese empresario la rentabilidad y la eficacia de esas personas dentro de su empresa, el poder analizar lo mejor posible una empresa para sentarte con el empresario en una entrevista, son una serie de claves muy importantes que mejora sustancialmente la empleabilidad de las personas. Y eso hace una lanzadera. Y fijaros, no tiene nada de formación ocupacional ni profesional, sino que lo que hace es trabajar y entrenar competencias, capacidades y habilidades. Y ahí es donde están las claves de esta lanzadera. Recordaros que la Fundación Santa María la Real, a través de Peridi, fue el que diseñó lo que fueron las escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo. Tuvo un momento de revolución en cuanto a la formación en alternancia. Ahora estamos en otro plano, estamos en el plano de la necesidad de trabajar todo eso que a veces no se le da la importancia que tiene, que son esas competencias y esas capacidades y esas habilidades. Una inserción del 60% nos indica que tenemos que trabajar en ello, que tenemos que invertir en ello y que tenemos que poner en marcha todos los años programas de lanzaderas de empleo. Los ayuntamientos en donde hemos realizado estas experiencias siempre están diciéndonos que cuando llega una nueva lanzadera a su municipio. Y ahora, si queréis, pues alguna pregunta que tengáis sobre los temas. Buenas tardes. Vamos a dar primero paso a los medios que están siguiendo la rueda de manera telemática por si tienen alguna cuestión. Pablo. ¿No? Pues seguidamente damos paso a las preguntas en sala.
Hola, buenos días. Mi pregunta es sobre por qué se ha decidido hacer 2 de estas lanzaderas en concreto destinadas a mujeres, además en ciudades grandes como Mérida y Cáceres. ¿A qué se debe esa medida? Es un proyecto piloto experimental. Es verdad que sí que conocemos que en alguna otra comunidad autónoma se ha hecho un proyecto piloto con mujeres y el refuerzo que se adquiere. Es verdad, además, que con este grupo de población, con mujer afectada en algún tipo de exclusión relacionada con violencia de género, es necesario trabajar mucho más, de una manera mucho más profunda, de una manera más especial y con unas especificidades que es lo que va a hacer a esas lanzaderas un piloto. Consideramos que puede ser una herramienta y un instrumento muy interesante. Queremos ver si funciona, queremos ver el resultado de estas 2 lanzaderas, porque si es así, sabiendo las serias dificultades que en estos momentos vemos en temas de violencia de género y demás, vamos a ver si es necesario que podamos hacer más lanzaderas de empleo relacionados con el grupo de población de mujeres afectadas por temas de exclusión y de violencia de género. Hola. ¿Podría repetir el dato de inserción laboral de las personas que han participado en anteriores ediciones? Un 60%. La inserción laboral de las lanzaderas hasta ahora, de los aproximadamente 1.000 participantes en los 44 proyectos, en torno al 60% de inserción es el que se ha producido. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Gracias a ti, Javier.